Contamos con la presencia del doctor Igor Abud, que también nos está acompañando en este momento, que también es miembro de lo que es Orofacial Group, ¿no? Buenas noches, doctor Igor, bienvenido. Doctores, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo desde Cochabamba. Doctor Yerdal, un gusto verlo como siempre. Igualmente. ¿Y a mí no me vas a saludar? ¿Cómo está, doctor García? No, ese saludo es después, doctoras. Bienvenido, doctor Igor, bienvenido. Un abrazo grande. Es un gusto saludar a todas las personas que nos siguen. Veo a varias personas conocidas aquí, varias alumnas, compañeras revolucionarias también. Bienvenidas. Bueno, entonces, querido Gerald, empecemos por el respeto a todas las personas que puntualmente estaban esperando la charla, ¿te parece? Bienvenido, Omar. Les pido, por favor, antes de empezar, a todos los colegas que puedan mantener su micrófono cerrado mientras el doctor esté haciendo su exposición. Y ya para el final de la clase vamos a permitir unos minutos para poder hacer preguntas, ya sea mediante audio o escritas, ¿no? No hay ningún problema, pero por respeto al doctor les pediría cerrar sus micrófonos, por favor, durante la charla. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y empecemos. O sea, para que entiendan un poco de mi biografía, soy médico, graduado en San Simón. Me vine al Brasil ya en 2003 a hacer mi especialidad y por motivos de la vida terminé quedándome, ¿no? Mi intención de inicio era hacer cirugía plástica, ¿no? Pero por cuestiones de la vida terminé dedicándome a la medicina interna, terapia intensiva, pero como siempre tuve ese afán por la cirugía plástica, entonces terminé haciendo cursos y perfeccionándome, especialmente en armonización quirúrgica, ¿ya? Y trasplante capilar. El trasplante capilar es una área que me apasiona. Hago trasplante tanto de cabello, barba, cejas, ¿no? Y inclusive cada vez aprimorándome, mejorando mis técnicas y es lo que me da mucha satisfacción. Y como tengo una buena base teórica sobre medicina interna, eso lo traje para la armonización. Incluso acá en la región yo manejo varias intercurrencias de varios colegas, ya sean cirujanos plásticos, odontólogos. Inclusive yo doy esta clase de manejo de intercurrencias dentro de la Facultad de Odontología, ¿no? En mi trayectoria yo empecé como preceptor, o sea, soy preceptor de la residencia de medicina interna acá, de 2 hospitales, y fui presidente de la comisión de residencias médicas, o sea, de todas las residencias de uno de los hospitales donde yo trabajo, que es el Hospital Memorial, cargo que dejé hace poco tiempo. Y doy clases también para la graduación de odontología y la graduación de medicina, ¿no? En la graduación de odontología yo tengo una materia propia mía que es sobre odontología integrativa, donde yo enseño a manejar intercurrencias, enseño a manejar infecciones, enseño emergencias médicas para odontólogos, toda esa parte, ¿no? Y como yo vi la necesidad de que justamente como se aprimoran las personas, como existen nuevas técnicas, existen nuevos métodos utilizados en la armonización, también están apareciendo nuevas formas de intercurrencias, ¿no? Nuevas complicaciones. Y si fuéramos a hablar todo sobre complicaciones e intercurrencias, yo creo que tardaríamos unos 2 días hablando específico de cada tema. Entonces yo traté de resumir esto acá para despertarles el interés, para que ustedes sepan la importancia de que quien hace tiene que saber manejar las complicaciones, porque yo les pregunto, ¿quién no se cae del caballo? ¿No? El que no monta a caballo. Si tú montas a caballo todos los días, las probabilidades de que te caigas del caballo son más grandes. O sea, ¿quién no tiene complicaciones en armonización o complicaciones quirúrgicas? Quien no opera, ¿no? El que opera todos los días tiene mayor probabilidad de tener complicaciones.
¿Cuál es la diferencia entre el buen profesional y el profesional mediocre? Es que el buen profesional no se avala, no siente miedo frente a una complicación propia o de cualquier otro colega, porque él sabe lo que está haciendo y sabe que lo va a resolver bien, de la mejor forma posible, ¿no? Y también las cuestiones legales, o sea, los consentimientos informados, ¿no? Las autorizaciones, todo firmado, claro. Nadie está libre de un proceso. Y hoy en día la medicina, la odontología está muy judicializada. Inclusive cuando tú haces las cosas muy bien hechas, existen personas malintencionadas. Entonces, y si tú te has preparado para manejar complicaciones, si tú tienes un curso para complicaciones, ¿no? Es una forma más de que estés respaldado, ¿no? Legalmente. Y yo le puse el título acá, manejo de intercurrencias quirúrgicas, porque en la odontología, ¿qué no termina en un procedimiento quirúrgico? O sea, una extracción dentaria, ¿no? Armonización, implante, o sea, prácticamente todo termina en alguna forma de procedimiento, ¿no? Es en algún procedimiento, en alguna técnica quirúrgica. Es por eso que le puse ese título, ¿ya? Y para que ustedes entiendan un poco la importancia del manejo de complicaciones, como todos los temas, ustedes deben empezar por la anatomía. ¿Ya? Esto es un ejemplo que les traigo. Por la anatomía quirúrgica, por ejemplo, del nariz, ¿no? Tiene sus zonas de peligro. Tanto que acá tenemos la área de K-zone, ¿tá? Que es una región donde el cirujano plástico, el otorrino, el colega que esté practicando, haciendo la cirugía de rinoplastia, si lesiona esta parte donde es la junción del cartílago con el hueso de la pirámide nasal, ¿ya? En su postoperatorio va a tener una complicación que se llama el ensillamiento nasal, o sea, se vuelve como una silla de caballo, ¿no? De Saba. Y eso es una complicación. Y de ahí la importancia de que ustedes conozcan la anatomía de las regiones donde ustedes trabajan. Si yo hago cejas, si yo hago pálpebras, si yo hago labios, es importante que yo conozca tanto la anatomía de la piel, inervación, irrigación. ¿Por qué? Primero, la estructura de la piel es diferente para las diferentes áreas de la cara, ¿ya? Del rostro. Es diferente para las diferentes áreas del cuero cabelludo, ¿no? La estructura en algunos momentos es más elástica, en algunas partes es más delgada, en otras partes es más gruesa, en otras partes tiene mayor expansibilidad, en otras partes no tiene, ¿no? Todo eso es importante que ustedes conozcan cuando van a trabajar con armonización. Por eso que yo les digo, o sea, si fuéramos a hablar sobre complicaciones, incluso si empezáramos sobre anatomía, yo creo que nos tardaríamos una mañana hablando sobre zonas de peligro, ¿no? Entonces, esto es para darles una pincelada, para ustedes vean la importancia del conocimiento anatómico. Otra cuestión importante es que ustedes entiendan, ¿ya? Y esto yo les digo porque para saber manejar complicaciones, ustedes tienen que saber lo básico de lo básico, y por eso les traigo estos temas, estos asuntos. Que lo ideal sería que después se aprofunden cada vez más, ¿no? ¿Y por dónde empieza lo básico de un procedimiento, de una cirugía, sea cual sea? Y todo lo que yo les estoy hablando acá, ustedes pueden extrapolar, o sea, pueden aplicarlo para quien hace implante, para quien hace armonización, para quien hace armonización quirúrgica, para quien hace cirugía bucomaxil, o sea, lo extrapolan. Todo lo que yo estoy hablando acá, ustedes pueden usarlo. Por ejemplo, tipos de cirugías. Estás frente a un paciente que decide, en el cual has tenido una complicación, pero tú ya esperas potenciales complicaciones si entiendes cuál es la cirugía que estás realizando, ¿no? Y en eso tenemos los tipos de cirugías. ¿Qué es una cirugía limpia? Son cirugías electivas, sin procesos infecciosos, ¿ya? Por ejemplo, cirugía plástica sin inserción de prótesis, ¿no? Cirugías potencialmente contaminadas son aquellas realizadas en tejidos no supurados, pero que ya tienen una flora microbiana propia, ¿ya?
es poco numerosa. Un ejemplo son cirugías de conjuntiva ocular, oído externo. Cirugías contaminadas son aquellas realizadas en la ausencia de supuración, o sea, de infección, en tejidos con flora microbiana abundante de fácil descontaminación. Por ejemplo, tracto respiratorio alto, cavidad oral, cirugías de otorrino, cabeza y cuello, traumas recientes. Vean que la mayoría de las cirugías que nosotros hacemos, ¿ya? O son potencialmente contaminadas o son cirugías contaminadas. Que es diferente de las infectadas, que son aquellas donde ya presentan supuración franca, o sea, ya hay un proceso infeccioso instalado. Por ejemplo, heridas traumáticas ocurridas a más de 6 horas, ¿no? Con suciedad grosera. En estos casos está justificado el antibiótico, ¿no? Como tratamiento, no como profilaxías. ¿Ven la importancia de entender el tipo de cirugía? Porque cuando entiendes el tipo de cirugía, procedimiento, armonización o lo que sea que vayas a hacer, que está potencialmente contaminado o que es una área contaminada, tú consigues decidir cuál antibiótico profiláctico vas a usar. Y esto es lo que yo les enseño a mis alumnos. ¿Por qué voy a usar una cefalexina, ¿no? Que es un beta-lactámico? ¿O por qué voy a usar una amoxicilina o una amoxicilina con clavulanato, que también es un beta-lactámico? ¿Por qué voy a usar 2, 3 días? ¿Por qué no voy a usar 5, 6 días? ¿Por qué es empírico? ¿Qué es terapéutico? ¿En qué momento un empírico se vuelve terapéutico? ¿No? Entonces, son esos pequeños detalles, esas cuestiones que hacen toda la diferencia cuando te ves frente a una complicación. Y vean, las heridas limpias, si haces todo bien, la probabilidad de que se te infecte es de 1 a 5%. Las contaminadas de 3 a 11% y las potencialmente contaminadas de 3 a 11% y las contaminadas de 10 a 17%. O sea, imagínate, es una área que por sí sola tiene 17% de probabilidad de que se te infecten. O a que a cada 100 pacientes, 17 se te infecten en aquella región cuando operas en la misma región, ¿no? Cuando es una cirugía contaminada, 11% potencialmente contaminada. Y eso no es un número pequeño, es bastante. Pero tú sabes, entonces vas a hacer una buena antisepsia, entonces vas a tener un buen preparo de tus campos, vas a tener una buena esterilización de tus materiales, ¿ok? Y es ahí donde empieza el raciocinio lógico, clínico, sobre la necesidad de que hagas todo correctamente para evitar estas complicaciones. Mira, o estás operando en una área potencialmente contaminada o contaminada y no haces bien el paso a paso de tu antisepsia, de tu descontaminación o toda tu profilaxia, entonces eso con seguridad se te va a infectar o alguna cosa peor puede pasar. Muchas de las personas creen que cuando estamos hablando de fiebre, siempre estamos hablando de infección del sitio quirúrgico, especialmente de fiebre después de un procedimiento. Y no es bien así. Quienes hacen armonización quirúrgica saben que, por ejemplo, una ritidoplastia puede tardar ahí 6, 8 horas, ¿no? Y por el simple hecho de que la paciente se quede echada, ¿ya? Esas 6, 8 horas puede, no que se le infecte la herida, pero presenta fiebre las primeras 24 horas. Cuando eso me sucede, ¿qué es lo que primero pienso? No es infección de sitio quirúrgico. Primeras 24 horas postoperatorio, fiebre, lo primero que pienso es atelectasia pulmonar. O sea, el pulmón se cierra por el tiempo prolongado en decúbito de la paciente, ¿no? Primeras 48 horas. La primera probabilidad es que sea una flebitis, ¿ya? Por el sitio de punción. Mis pacientes yo los opero con punción venosa. Yo ya los mantengo monitorizados, puncionados, caso haya alguna emergencia o caso necesiten alguna expansión volémica, algo por el estilo. La mayoría de las cirugías más prolongadas también. 72 horas, miren, 72 horas postoperatoria, aparece fiebre, lo primero que tienes que pensar es infección urinaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras pacientes son mujeres,
¿no? Que ya tiene una tendencia, ya tiene una probabilidad mayor de infecciones urinarias, que llegan al consultorio o a la clínica, retienen orina, se aguantan para no ir al baño, van a la cirugía, a veces se tarda 4, 5, 6 horas entre marcar, fotografar, recuperar del sedativo, todo eso, y de repente van al baño solo cuando vuelven a la casa. O sea, se pasan 10 horas reteniendo la orina. Infección urinaria. Puede ser una causa de fiebre en postoperatorio. Cuando hablamos de fiebre cuarto, quinto día, ahí sí tenemos que pensar en infecciones de sitio quirúrgico. Ahora, otro detalle. Fiebre durante una cirugía, durante un procedimiento, y, por ejemplo, cuando estamos haciendo un lifting, un lip lift, mentoplastía con prótesis, o lo que sea, ¿ya? Que sea más demorado. Si el paciente empieza a tener fiebre en el transoperatorio, eso no es infección, eso es disturbio de termorregulación. Es una situación grave, ¿ok? Es un paciente que merece ser monitorizado, vigilado, acompañado después, porque son situaciones que tienen una predisposición genética, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar sobre complicaciones propiamente dichas en armonización. Las infecciones de las heridas operatorias son una complicación que cursa con fiebre en el cuarto postoperatorio, ¿ya? Entonces, cuando estás frente a una infección, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que hacer tu diagnóstico presuntivo, tu presunción, tu diagnóstico anatómico y tu presunción etiológica. O sea, frente a cuál bacteria yo me estoy enfrentando. ¿Ok? Y es para eso, por eso que es importante que ustedes conozcan los tipos de cirugías, cuáles son las bacterias más predominantes en aquellas cavidades, en aquellos locales, ¿no? Porque eso te va a orientar en cuál antibiótico vas a escoger. Y más adelante yo solo les voy a hablar sobre cómo conducir un proceso infeccioso. ¿Ya? ¿En qué momento yo voy a solicitar una hemocultura, una cultura de secreción? ¿Cómo le voy a direccionar el antibiótico? ¿En qué momento voy a esperar el antibiograma y le voy a escalonar el antibiótico o descalonar el antibiótico de acuerdo al antibiograma? ¿Ya? No les voy a pasar en detalles porque si no nos pasaríamos toda la noche conversando. Pero para hablar de complicaciones, entonces, esto no es una división mía, esto es una división que se la da aquí en el Brasil, especialmente los dermatólogos, cirujanos. Los dermatólogos armonizadores se están usando bastante, ¿ya? Que han clasificado las complicaciones de la siguiente forma. Primero, por el tiempo. Y segundo, por cuál es la queja del paciente. O sea, las inmediatas son las primeras 24 horas. Las precoces 24 horas hasta 30 días y las tardías más de 30 días. ¿Cuál es la queja del paciente? O sea, si el paciente se está quejando de edema, si se está quejando de edema y dolor, o solamente de mucho dolor. O sea, yo tengo complicaciones inmediatas que son edema, inmediatas que son edema y dolor, inmediatas que son mucho dolor. Cada una de esas me hace pensar en una etiología diferente, o sea, una causa diferente para aquella complicación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esto, estamos hablando bastante de armonización por rellenos, o sea, por ejemplo, una inmediata con mucho dolor. ¿Qué es lo que voy a pensar? Necrosis, oclusión vascular, ¿no? O sea, una oclusión vascular que me va a llevar a una necrosis, ¿no? Porque el primer síntoma, la primera es dolor, ¿ya? Entonces, las precoces con edema y dolor, o precoces solo con mucho dolor. Y las tardías que vienen con edema y dolor, o mucho dolor, ¿ya? Entonces, empecemos. Las inmediatas y las precoces, o sea, las inmediatas primeras 24 horas, junto con las precoces que empiezan después de las 24 horas, medio que se confunden un poco, porque se mezclan un poco, porque generalmente el paciente se aguanta un poco, el colega tiene un poco, está así todavía en duda si eso no es lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, las juntamos, las inmediatas y las precoces, ¿ya? O sea, y la principal queja del paciente cuando es edema. Cuando es edema, hablamos de nódulos, ¿ya?
Y estos nódulos los dividimos con señales flogísticos o sin señales flogísticos. Si son con señales flogísticos, estamos hablando de abscesos o paniculitis. Y si son sin señales flogísticos, estamos hablando de seroma. Y en medio de estos dos tenemos el hematoma, que puede ser un hematoma normal propio para aquel procedimiento o un hematoma demasiado grande para aquel procedimiento. Y dependiendo cómo conduzcas tu hematoma, él se puede volver un absceso o se puede volver un seroma. ¿Ok? Entonces, por eso lo puse en el medio. Ahora vamos uno por uno. El absceso, ¿ya? El absceso es una colección líquida de producto de la degradación de las proteínas de las bacterias o inclusive de las propias células de defensa. Su presentación clínica generalmente empieza como inmediata, precoz, ¿no? Y generalmente aparece solamente como edema en los primeros días, ¿ok? Y para que un absceso te cause fiebre, acuérdense que hablamos de fiebre a partir del cuarto día. Entonces, el absceso puede empezar a formarse inmediatamente o precozmente y no necesariamente le va a dar fiebre a tu paciente. ¿Ya? Y el tratamiento, el manejo del absceso es tanto farmacológico, ¿ya? Con antibiótico terapia, y el manejo quirúrgico, o sea, necesitas drenar el absceso. ¿Ok? Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es algo que hemos visto en muchos procedimientos de armonización? Es que existen los abscesos estériles, ¿ok? Que es producto de la degradación, de la reacción inflamatoria encima de aquel material que el cuerpo ve como cuerpo extraño, o sea, tu organismo ve como cuerpo extraño y empieza a querer degradarlo y se vuelve un nódulo. Incluso puede formar un absceso estéril, ¿ya? Y el manejo es el mismo, o sea, necesitas retirar aquel material. O sea, si es un ácido que le has inyectado, necesitas degradarlo con hialuronidase. Si es un hilo que le has puesto, necesitas sacar el hilo o degradarlo más rápidamente con láser, radiofrecuencia, alguna otra cosa. ¿Ok? Si tiene un cuerpo extraño, necesitas retirarlo, ¿ya? Y necesitas drenar este absceso. Claro, empiezas el antibiótico, vas a retirar, vas a drenar el absceso. ¿Por qué sabemos que existen abscesos estériles? Porque está para salir un artículo científico, un trabajo de un grupo de dermatólogos de São Paulo, en el que ellos, ¿cómo están manejando? Abscesos de inicio precoz. Ellos funcionan con aquella aguja rosa, le llamamos 40x12, ¿no? Que es aquella más gruesa que se usa para aspirar los medicamentos. Y aspiran, ¿ya? Aspiran y eso ellos mandan al laboratorio para cultivo y se le hace un cultivo y han visto que en la mayoría no crece ninguna bacteria. Va a salir ese artículo, está en estudio todavía. Otra cosa que ellos están haciendo, por ejemplo, le he inyectado un ácido a mi paciente, cualquiera, y se ha empezado a formar el absceso. Necesito retirar porque se está formando una reacción de cuerpo extraño. Entonces, ellos inyectan hialuronidase mezclado con lidocaína, mezclado con corticoide y con suero fisiológico. Inyectan dentro de aquella lesión, esperan que se degrade un poco y lo aspiran nuevamente y eso ellos mandan al laboratorio. Claro, como les digo, para yo explicarles todo el paso a paso y todo eso, tendríamos que tener un curso específico sobre eso, ¿no? Para que les des exactamente la dosis, cómo se usa, cómo se hace, todo lo demás. Pero para que ustedes entiendan cómo las cosas van avanzando y cómo las personas están viendo. Inclusive, hoy aquí en el Brasil, ellos están haciendo eso guiado por ecografía. O sea, tú con el ecógrafo le pones, le puncionas directamente, le inyectas y le aspiras y le sacas, ¿no? Entonces, vean la importancia del absceso, o sea, retirar el material, ¿ya? Y si nos fuéramos a profundar sobre este tema, tendríamos que hablar sobre inmunología, sobre las nuevas enfermedades que están apareciendo derivadas justamente de esos productos sintéticos que estamos inyectando, ¿ya? Les voy a dar una pincelada también más adelante.
Entonces, el manejo del absceso es quirúrgico y farmacológico, ¿ok? Debes drenar ese absceso en su punto de mayor fluctuación, remover el material que está causando la reacción. La incisión debe ser lo más baja posible, ¿ya? Inclusive en algún momento, si es necesario, por ejemplo, le haces un botón anestésico, drenas la secreción purulenta, puedes inclusive dejar un dreno de Penrose para que siga drenando aquello, ¿ok? En el momento que le drenas, lo ideal es que le drenas todo el material purulento, lo ideal es que le hagas un hisopado de la parte más profunda de aquella herida y ese hisopado dentro de un medio de cultivo, en un tubo de ensayo propio para eso, lo mandes al laboratorio para que se te haga el cultivo. Manejo farmacológico, vas a decidir cuál antibiótico, vas a iniciar el antibiótico después de que haces la coleta del material para cultivo. Inicias el antibiótico de forma empírica, tu resultado del cultivo sale en 4 a 5 días y ahí decides si vas a aumentar la potencia del antibiótico o disminuir la potencia. O sea, vas a escalonar tu antibiótico o descalonar tu antibiótico. Otra complicación es la paniculitis, ¿ya? Es también precoz, de inmediata a precoz. Es la infección de tejidos, ¿ya?, adyacentes a donde se ha hecho el procedimiento. ¿Cuál es la diferencia con el absceso? Que no se forma un nódulo, una colección. Lo que se forma es un tejido más espeso. ¿Y por qué le decimos paniculitis, no? Porque puede abarcar todo el panículo adiposo, ¿ya? Puede abarcar todo el panículo de la piel hacia abajo. En complicaciones más graves, esta paniculitis se puede transformar en una miositis, se puede transformar en una osteomielitis. ¿Y eso cómo vamos a manejar? Es importante saber, por medio de diagnóstico de imagen, si eso se cronifica, ¿ya? Si tu infección es más profunda, porque paniculitis crónicas a veces exigen 4 a 6 semanas de uso de antibiótico, inclusive algunos pacientes llegando hasta 6 meses o más, ¿ya? Pero ¿cómo vas a decidir eso? Vas a hacer un acompañamiento laboratorial, ¿no? Y de imagen. Entonces, la paniculitis es un proceso infeccioso adyacente al donde has realizado tu procedimiento. A diferencia del absceso, es que no se forma una colección, sino es difuso, ¿ya? Es difuso. Duele un poco más, causa desconforto, puede ser bilateral o solamente unilateral en aquel local, y el manejo es antibiótico terapia, ¿ok? Antiinflamatorio, antibiótico terapia, corticoide en ese momento puede ayudar, ¿ya? Porque disminuye el proceso inflamatorio total, ¿no? Ahora, ¿qué dosis de antibiótico, qué dosis de corticoide, qué dosis eso son detalles, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar a esta paciente, la ven ahí, escojo un antibiótico, amoxicilina con clavulanato, ya, ok, 875 de 12 en 12, ¿cuántos días? ¿No? Le voy a dar, por ejemplo, prednisona, 20 miligramos, no, ¿cuál es la dosis inmunosupresora de un corticoide? Es 1 miligramo por kilo de peso de la prednisona. Si le voy a dar dexametasona, ellos tienen sus equivalencias, ¿no? Cada corticoide que usas tiene su potencia equivalente, o sea, no corresponde a la misma concentración. Entonces, tengo que conocer el corticoide que voy a usar. Esta es una paciente que yo por lo menos empezaría ahí con 40 miligramos de prednisona una vez por día, ¿no? O tal vez yo le empezaría con la prednisona que tiene un efecto más rápido y tal vez le haría una betametasona intramuscular que va a tener su efecto prolongado y su liberación prolongada. ¿Es solo dar corticoide? No, ustedes tienen que saber que el corticoide hace un proceso en el cuerpo donde entra en un mecanismo de retroalimentación. ¿Dónde se forma nuestro corticoide, nuestro cortisol basal? Se forma en nuestra suprarrenal. Y su suprarrenal está allá, pasa sangre, ella entiende, falta corticoide, le da más corticoide a tu sangre, le da más cortisol, ¿no? De repente le das una dosis muy bruta, muy alta, y tu cuerpo entiende, pucha, tengo demasiado cortisol, pararé de producir.
Y de repente eso se mantiene, y tú le suspendes el corticoide a tu paciente de una vez. ¿Qué es lo que has causado? Una insuficiencia adrenal. Ese paciente te vuelve en algunos días, te dice, doctor, se me cae mi presión, me desmayo, y no es maña, es una iatrogenia, ¿ya? Entonces, vean, todos estos detalles, sería interesante que en una oportunidad abordemos así, charlemos todo un día sobre esto. Diferencias entre abscesos y paniculitis, ¿no? Yo le digo paniculitis porque puede abarcar todo el panículo. Si le digo celulitis, es solo tejido celular subcutáneo. Una paniculitis puede ser el tejido celular subcutáneo, el SMAS, el músculo, ¿ok? La aponeurosis del músculo, ¿ya? Y primero, aquí les traigo una comparación, ¿ya? Pero lo más importante, que la celulitis es aguda, el absceso se puede cronificar un poco más. El dolor en la celulitis es un poco más intenso y generalizado, en el absceso es más localizado. Las bacterias en la celulitis o en la paniculitis son más las aerobias y en los abscesos son más las anaerobias. Hematoma. ¿Ya? El hematoma es una colección de sangre dentro de una herida cerrada. Es una de las complicaciones más comunes y está muy relacionada a la práctica, a la experiencia, a la expertise del operador, del cirujano o de quien está haciendo el procedimiento. Personas que están acostumbradas a operar se dan cuenta cuando algunas venas están babando, están sangrando un poco más, las cauterizan. Está muy relacionado a la práctica que has adquirido con la experiencia, ¿no? Cirujanos que están empezando tienen mayor incidencia de hematomas. Algunas cirugías tienen sus hematomas propios, específicos, o sea, va a tener aquel hematoma. Y lo que cambia es cómo lo manejamos. Lo ideal es que se reabsorba en algunos días, ¿no? ¿En qué momento le hago una compresa fría? ¿En qué momento le hago una compresa tibia? ¿Ya? Generalmente hematomas que están un poco más grandes de lo esperado, necesito que disminuya aquel sangrado, ¿no? Entonces le hago una compresa fría, ¿ya? ¿En qué momento voy a decidir drenar aquel hematoma? Cuando cause un desconforto, dolor, ¿ya? Y yo vea que aquel hematoma se puede complicar potencialmente o ya tiene un punto de fluctuación, o sea, puede romper también espontáneamente. ¿Y cuál es el problema? Que el hematoma, cuando no es bien tratado, se infecta y eso causa un absceso, celulitis, infecciones que pueden cronificar. Vean, esto es un segundo día de postoperatorio de una rinoplastia. Esto es un hematoma esperado para una rinoplastia. Y miren, al sexto día, absorbió el hematoma. Si no hubiera tenido esa evolución y en vez de mejorar hubiera ido empeorando, es claro que yo tengo que tomar una actitud. Mejorarle o tal vez el antiinflamatorio, las compresas, ¿no? Usar alguna pomada que ayude a reducir, inclusive ver, ¿no? Si algún vaso, alguna vena no quedó ya sangrando, ¿ya? A mí ya me pasó de sacarle a un paciente un lipoma en la espalda y me vuelve 5 días después con un hematoma. Tuve que drenarle, sacarle y cauterizarle un vaso que seguía sangrando, ¿no? Entonces, y por eso, y hay cobertura antibiótico, porque ya sabes que se puede estar infectando. Seroma. Seroma es el acúmulo de líquido, ¿ya? Producto de la degradación de la gordura y de la linfa. Generalmente es un líquido citrino, claro, es aséptico, la mayoría de las veces no está infectado y su manejo muy pocas veces él causa dolor o desconforto, entonces generalmente no se necesita ni analgésico ni antiinflamatorio, lo puncionas. ¿Cuál es el problema del seroma? Cuando el seroma es muy grande y lo puncionas lo puncionas todo el día, más seroma se forma. Entonces tienes que puncionar y hacer curativo compresivo, ¿no? Para que aquellos tejidos colapsen, se cierren, se peguen nuevamente y no formen nuevamente aquel líquido. Entonces, esa es prácticamente, es una de las complicaciones más fáciles de manejar. Es claro que si manejado inadecuadamente, aquel seroma aumenta, se puede infectar y ahí se vuelve una intercurrencia o una complicación mayor. Dehiscencia de herida operatoria. Las dehiscencias pueden ser completas, tanto en su extensión como en su profundidad, o pueden ser parciales.
Y pueden ser infectadas o no infectadas, ¿ya? Cuando yo tengo una dehiscencia de estas, en el rostro es complicado dejar de hacer algo. O sea, cuando tenemos estas complicaciones en cualquier parte del cuerpo, lo ideal es dejar cerrar por segunda intención. Pero en el rostro, si dejas cerrar por segunda intención, se vuelve una cicatriz mucho mayor, inestética. Entonces, ¿qué se hace? O sea, le quitas, le debridas la parte que está necrótica y aproximas. No suturas nuevamente, porque ¿qué es lo que hace que esta herida se infecte? Las bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, si las cierras, esas bacterias proliferan. Entonces, la aproximas con tal de que tu sutura, tu aproximación de la herida quede lo más estéticamente posible correcta. Bueno, ahora vamos a hablar de complicaciones precoces, inmediatas precoces, donde la queja es dolor. Para entender dolor, tenemos que entender los mecanismos por el que el dolor surge, ¿no? Entonces, y el dolor puede ser nociceptivo, ¿ya? Que es por estímulo de la sensibilización de las partes, de las partes del tejido, donde existen esos nociceptores. O sea, especialmente cuando hablamos de nociceptores somáticos, estamos hablando de tejidos cutáneos y tejidos profundos. Nociceptores viscerales, estamos hablando de vísceras internas, ¿no? Torácicas, abdominales. Entonces, ¿cuál es el que nos interesa? Nociceptores, dor nociceptiva, somática, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es aquí donde vas a escoger cuál analgésico vas a usar, ¿ya? ¿Cuál es el otro tipo de dolor? El dolor neuropático, que es el que ocurre por lesión de las vías sensitivas del sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Y ocurre por irritación de las fibras C, de aferentación. O sea, ¿ven? Una cosa es el dolor nociceptivo y otra cosa es el dolor neuropático. Manejo estos dolores de forma diferente. Entonces, tengo un paciente al que le he hecho, ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico. Le he hecho a mi paciente un relleno, ¿ya? Acá, puede ser región mentoniana o región malar. Le echo el relleno a mi paciente y de repente, 48 horas después, mi paciente me llama y me dice, doctor, estoy con dolor. ¿Cómo te duele? La primera cosa que le voy a preguntar es, ¿cómo te duele? Si él me dice, es un dolor muy fuerte, es muy fuerte. No consigo especificar exactamente la región, pero siento que se irradia, siento que se viene también a la parte de mi nariz o un poco más abajo, me da una sensación de malestar. La primera cosa que yo pienso es que le he inyectado y me está comprimiendo algún nervio, especialmente sobre el foramen, ¿no? Tengo un dolor neuropático, mi paciente está con dolor neuropático. Ahora, si le he hecho a mi paciente, por ejemplo, un procedimiento y me dice, doctor, me duele como, está inflamado, o sea, es como si me hubieran dado un golpe o como si estuviera formando un moretón, ¿no? No se irradia ni hacia atrás ni hacia adelante, es un dolor soportable, mejoró un poco con la dipirona. Ese paciente está con dolor nociceptivo, somático, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que al que está con nociceptivo somático le puedo dar un antiinflamatorio, un ibuprofeno, ¿no? Un corticoide. Y al que está con dolor neuropático, necesariamente tengo que darle un medicamento específico, una pregabalina, una gabapentina. Y a ese paciente que tiene un dolor neuropático, yo sé que ese ácido lo tengo que retirar, porque le está comprimiendo el nervio. Entonces, necesito un examen de imagen o necesito ir, aunque no le haga el examen de imagen, inyectarle la llamarase, ver que mejore ese dolor, ¿ya? ¿Ven? Esto es lo que va a determinar nuestras conductas. Cuando tenemos un paciente que en las primeras 24 horas, o primeras 24 horas a 30 días, te llega y te dice, doctor, estoy con mucho dolor. Lo primero que tenemos que pensar es herpes. Reactivación de herpes.
Inclusive cuando el paciente te llega sin ninguna lesión, sin ninguna vesícula, sin ninguna herida, ¿ya? Y te dice, me duele mucho, y se irradia, y se viene este canto, casi toda la cara. Él te dice, me froto así, o me paso el dedo y me duele. O sea, un dolor desproporcional. Inclusive, si le pasas un algodón, te dice, me duele. Eso es alodinia, ¿ya? Tenemos que pensar en herpes. Si el paciente tiene antecedente de herpes, la primera característica es dolor intenso, incluso algunos días antes de que aparezcan las lesiones en la piel, ¿ya? Y empíricamente le empiezo a tratar a ese paciente, claro, con aciclovir, pambir, corticoide, analgésico, pero ¿cuál analgésico? Analgésico de alta potencia. Cuando yo les hable específicamente del dolor, les voy a enseñar cómo son los escalones del dolor y cuál, para cada escalón del dolor, cuál analgésico es el más apropiado. Estoy en duda si es herpes o no, si es alguna otra cosa. Hazle una sorología. Pedile IgG, IgM para herpes, ¿no? Herpes simples. Entonces, si te viene un IgG positivo, ese paciente ya tuvo contacto. Si te viene un IgM positivo, ese paciente está con su herpes en actividad, ¿no? Has confirmado tu diagnóstico. Bueno, otra complicación precoz es la neuropraxia. ¿Qué es la neuropraxia? Neuropraxia es cuando estás haciendo un procedimiento y no has seccionado el nervio, pero le has golpeado, lo has inflamado de alguna forma. Por ejemplo, estás pasando un hilo y le has hecho una contusión al nervio con tu hilo, con tu cánula, al nervio facial, o algún otro nervio, ¿no? Que salga de alguno de los forámenes. Y ese paciente siente, cuando es una neuropraxia sensitiva, ¿ya? Especialmente del nervio facial, que vas a tener una parálisis de Bell, o sea, una parálisis facial. Si es un nervio motor, vas a tener una parálisis facial. Si es un nervio sensitivo, vas a tener mucho dolor, ¿ya? Si es por causa de un hilo, tal vez yo tenga que retirarle el hilo o acelerarle la degradación. Si es por causa de un ácido, también degradarlo el ácido, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? O sea, que a veces has hecho un procedimiento de un lado, tu paciente tiene parálisis facial de este lado y no del otro. Claro, le voy a estimular con láser, voy a necesitar corticoide, voy a necesitar, hay algunos medicamentos que son nootrópicos para estimular la regeneración del nervio, ¿no? Y justamente, ¿en qué momento yo digo, pucha, no está resolviendo? A este paciente yo lo tengo que mandar a un neurocirujano, tengo que hacer algo diferente. Es 4 meses de tratamiento, especialmente cuando tienes parálisis facial por esta situación, son 4 meses de tratamiento, ¿ya? Y si necesito saber si el nervio está lesionado completamente, ¿qué le solicito a mi paciente? Le solicito una electroneuromiografía facial bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque el neurólogo necesita comparar los estímulos de los dos lados para decirte, mire, de este lado está sucediendo esto, ¿no? Entonces, después de 4 meses generalmente, damos ese plazo de 4 meses para tratar, ¿ya? Y por eso, o sea, para hablarnos solamente sobre esto, tendríamos que hablar de dosis de esos nootrópicos, tendríamos que hablar justamente corticoides a este paciente que no sirve de nada que le des corticoide, por ejemplo, prednisona de 20 miligramos. Tienes que darle dosis un poco mayores. Vitaminas del complejo B, ya sea una de las mejores para esta situación, tiamina, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dosis? Eso tenemos que aprofundar. Otra situación que causa mucho miedo, y esto yo quiero que ustedes entiendan, ¿ya? De la oclusión vascular. ¿Por qué causa miedo y por qué la mayoría de las personas no sabe manejar? Yo tengo colegas, conozco odontólogos que te juran por Dios que no le han inyectado dentro del vaso el ácido, ¿no? Y es verdad, porque justamente al principio de la clase les dije, tenemos que hablar de inmunología.
¿Por qué? Porque estamos viendo casos que son reacciones inmunomediadas. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de la síndrome Asia. La síndrome Asia es una síndrome que ha sido detectada en los soldados que fueron mandados a la guerra del Golfo. Esos soldados volvían con enfermedades autoinmunes que se parecían a la artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Y nadie sabía por qué. Porque ellos no tenían ni una predisposición, pero venían muchos soldados. Entonces, ellos vieron que los vacunaban a los soldados, prácticamente una vacuna detrás de otra, para mandarlos a aquellas regiones, y los soldados desarrollaban esta síndrome por el exceso de esas vacunas, una respuesta inflamatoria muy alta. ¿Dónde hemos visto esta síndrome Asia también? En las mujeres que se han puesto prótesis de silicone hace más de 15 años. Porque esas prótesis tenían un material, una estructura diferente, ¿no? No es tan moderno como hoy. Y empezó a causar reacciones inflamatorias en el organismo de esas mujeres. Incluso ha habido un recall el año pasado de una empresa de prótesis de silicone. Y les causaba enfermedades reumatológicas, exactamente como la artritis, ¿no? Inclusive como fibromialgia. Entonces, y está relacionado con eso. Y ahora estamos viendo eso suceder con algunos rellenos, con algunos ácidos, con algunos otros materiales sintéticos, semisintéticos, que inclusive el hecho de que le inyectes, si aquel paciente tiene una predisposición, le puede causar una reacción inmunomediada que le inflame aquel vaso y que aquel vaso se contraiga o incluso forme un trombo, ¿ya? Y es por eso que cuando usamos hialuronidase, hoy en día la recomendación, olvídense de aquel protocolo, si le he inyectado 0,5 ml de tal ácido, tengo que hacerle tanto de hialuronidase. No, hay que encharcarle la región, ¿ya? Y por eso vienen hialuronidase de 1.500, de 2.000, de 3.000 unidades, hasta de 30.000. Eso es una reacción inmunomediada. Y el vasoespasmo. Inclusive, en algún procedimiento, no necesitas seccionarle o inyectarle dentro del vaso tu producto. El propio hecho de que le hayas golpeado al vaso o lo hayas seccionado levemente puede causar una reacción de vasoespasmo donde el vaso por reflejo se cierra, ¿no? Si eso vemos en pacientes que han llevado cuchillada en la carótida o en la aorta, donde le sacan el cuchillo y la propia contractura muscular de la pared de la arteria se cierra, ¿ya? Hace que no sangre, no se muera el paciente. Imagínate, en estos pequeños vasos también existen esos reflejos, ¿no? Incluso hay otras síndromes y las personas están hablando ahí de otras situaciones ya de vasos de shock, que cuando existe una reacción inflamatoria intensa, algunos vasos se abren, otros se cierran como si fueran a compensar, ¿ya? Es increíble, o sea, hay mucha cosa viniendo acá. Pero para mostrarles un poco, claro, si le has hecho un ácido es hialuronidasa, ¿no? Tienes que remover. Pero necesito inyectarle dentro del vaso. No, no. Por eso le encharcas la región con hialuronidase, y porque la hialuronidase, esa es su característica. ¿De dónde sale la hialuronidase? Ella es un producto que se usa mucho en cirugía oftalmológica, porque justamente su trabajo es llevar hacia adentro del vaso el anestésico, ¿ya? Es un cargador, es un mediador. Incluso, ¿por qué las personas que tienen alergia a la picada de abeja no pueden usar el hialuronidase? Es porque ya la hialuronidase naturalmente está en las abejas, ¿no? En el agujón de las abejas, justamente porque hace de que el veneno se propague más rápidamente adentro del vaso, adentro de la vena, de la arteria, ¿no? A intravascular. Entonces, vean, su mecanismo es ese, o sea, si le encharcas la región, de por sí va a empezar a entrar, ¿ya? Para dentro de la circulación. Pero claro, el problema es que su media vida es muy corta. O sea, y es por eso que le haces ahora, te tienes que hacer en 2 horas, lo tienes que reevaluar a tu paciente en 6 horas, al día siguiente nuevamente, ¿ya?
porque su media vida es muy corta. Necrosis es la máxima expresión de la oclusión vascular, ¿no? O sea, has tenido una oclusión vascular y de repente aquel tejido se empieza a necrosar. ¿Cuándo me doy cuenta de que ese tejido se está necrosando, no? Simple, es por el tiempo de llenado capilar. O sea, agarras, aprietas tu dedo. ¿Cuánto es tu tiempo de llenado capilar? Es máximo 3 segundos. Si es más de 3 segundos, es porque no tienes una buena perfusión. Entonces, si tienes un paciente que no está bien perfundido, estás sospechando de que tiene una oclusión vascular, le aprietas. Si tarda más de 3 segundos esta región blanca volverse roja nuevamente, es porque no tienes una buena perfusión, ¿ya? Y eso es lo que te va a llevar a necrosis, esa mala perfusión. Ahí sí, en este momento, paciente que ya tiene área de necrosis, necesitas iniciarle antibiótico. ¿Por qué? Porque debajo de la piel muerta se vuelve un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces necesitas darle antibiótico. Este paciente, donde tienes oclusión vascular, inclusive ya empiezas a pensar en vasodilatador. ¿Cuál vasodilatador? Hay una gama. Cilostazol, nitrato, el nitrato sublingual, ¿no? Que se usa mucho para infarto, ¿ya? Porque son vasodilatadores arteriales, ¿ya? ¿Cómo voy a usar? Por eso les digo, tardaríamos 2 días hablando sobre estos temas, porque para decirles la dosis, en qué momento yo decido darle, en qué momento decido suspenderle, o a quién no le doy, ¿no? Son detalles, ¿ya? Y claro, manejo la necrosis máximo posible para que se inicie la reperfusión, y es ahí donde hablamos de vasos de shock, que son esos vasos, esas pequeñas arterias que podemos hacer que se recluten y se abran en esta región. Justamente por eso a veces usamos vasodilatadores, ¿ya? Para reclutar, para compensar aquella circulación que no está llegando para aquella arteria que está ocluida. Al contrario, mucha gente piensa inclusive un PRP puede causar una necrosis, ¿ya? ¿Qué es PRP? Es proteína rica, es un producto, ¿no? De nuestro propio plasma rico en plaquetas, ¿no? IPRF, IPRP. Y es ahí donde están, ¿no? Las plaquetas, los mediadores de la cascada de la coagulación. Incluso si le inyectas, estás haciendo un PRP a un paciente, le inyectas dentro de vaso, le puedes causar una trombosis. Y peor aún, una embolia. O sea, ese trombo se disloca, ¿no? Y puede ir a parar a otra región. Es por eso que tenemos las cegueras, las amaurosis, ¿no? Inclusive casos relatados de ACV, ¿ya? Justamente por retroinyección o circulación. Bueno, ahora les voy a hablar de las complicaciones tardías. Pero una cosa que yo quiero que ustedes se acuerden para toda su vida de las complicaciones tardías es que complicación tardía, o sea, la complicación apareció más de 30 días, es igual a examen de imagen. ¿Cuál examen de imagen? El que yo tenga a disposición en mi ciudad. Lo ideal es una resonancia magnética. Justamente, ¿por qué? Porque la profundidad de la infección o de la inflamación es lo que me va a determinar el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, tengo una celulitis crónica, un paciente que me cronifica, o sea, lo traté, me vuelve, 2 meses después con celulitis, lo trato, vuelve. ¿Qué necesito? El examen de imagen, porque si esa no es solo una celulitis, a veces es una miositis, a veces una osteomielitis, ¿ya? Y eso solo voy a ver con la resonancia. Necesito tratarlo ese paciente meses. Inclusive, ¿cómo hacemos? Empiezo el tratamiento, antes de empezar el tratamiento de mi paciente le hago exámenes, hemograma, proteína C reactiva y VHS, no sé, no me acuerdo cómo le dicen en Bolivia, es velocidad de eritrosedimentación, ¿ya? Empiezo a tratarle, le hago el examen de imagen, por lo menos 4 a 6 semanas. Después de 4 a 6 semanas, le repito el examen. Si él me tiene un VHS, un BES, creo que sería ahí en Bolivia, ¿no? Velocidad de eritrosedimentación. Si él tiene el BES aumentado todavía, no le he tratado la infección. Por más de que yo no la vea clínicamente,
necesito a ese paciente prolongar el tratamiento hasta que su BS se normalice, inclusive hasta que su proteína C reactiva, y si es proteína C reactiva ultra sensible, mejor hasta que se negative. Es por eso que algunos pacientes con osteomielitis o con miositis, que es cuando la infección llega al músculo, necesito tratar a veces hasta 6 meses. ¿Cuál antibiótico? El antibiótico que te haya guiado tu cultivo, o empíricamente generalmente usamos las quinolonas, ¿no? Que son las que podemos usar ahí de 12 en 12 horas los primeros 20 días y después pasar a 1 por día, los próximos 30, 40 días, ¿no? Y es así más o menos como hacemos el manejo, ¿ya? Entonces, por eso, complicación tardía es igual a imagen, ¿ya? Y dentro de las tardías tenemos edema, dolor, y en vez de hablar de mucho dolor, hablamos de alteraciones de sensibilidad. Abscesos, tenemos los abscesos que se cronifican, son abscesos fríos, van y vuelven, ¿ya? Toda vez que vuelven, pueden volver formando aquella secreción de pus, y generalmente en esta fase ya son abscesos estériles, ya que si lo mandas a cultura no crece ninguna bacteria. No tienes una resonancia, pides una ecografía a un dermatólogo o un ecografista que haga ecografía dermatológica, no puede ser cualquier persona, o sea, no es cualquier médico que sabe hacer esto. Y si recurre, o sea, tienes que hacerle este examen para ver si todavía no hay material allá adentro, o sea, si no tienes más ácido y todo más, ¿no? El absceso puede tornarse intramuscular, puede estar en el periósteo, entonces ahí la importancia de una resonancia. ¿Cómo yo pido una resonancia magnética de rostro? O sea, yo no hago un pedido, solicito resonancia magnética de rostro para el paciente. Tengo que especificar, solicito resonancia magnética facial, ¿ya? Facial. Y tengo que poner en mi hipótesis diagnóstica absceso crónico, paniculitis crónica, o un absceso, o sospecha de osteomielitis, a post-procedimiento estético con relleno, o a post-procedimiento estético con hilos, porque el radiólogo allí va a focar dónde, en qué región, y le especifico la región malar, región mental, región nasal, donde quiero que él foque su atención, porque si no, te va a mandar un laudo, no sé, un parecer genérico, ¿ya? Muy inespecífico, ¿ya? Celulitis es la misma cosa, paniculitis, igual, ¿ya? El mismo manejo. La diferencia es que tenemos las paniculitis nodulares y las difusas. Las nodulares empiezan a formarse nódulos, ¿ya? Y las difusas son un poco más márgenes más indeterminados. Reagudizan, y toda vez que reagudizan con dolor. El manejo es farmacológico, con antibiótico, antiinflamatorio, igual en la aguda, pero ahí la importancia de hacer la imagen, porque, como les expliqué, para saber la profundidad. ¿Cómo yo escojo mi antibiótico? ¿Cómo yo decido cuánto tiempo? Infecciones leves es de 5 a 7 días. Infecciones moderadas es de 7 a 10 días. Infecciones graves es de 10 a 14 días, pudiéndose extender hasta 21 días de antibiótico. Infecciones muy graves o infecciones de tejidos profundos o crónicas son por lo menos 21 días de antibiótico intravenoso, ¿ya? Y después el antibiótico domiciliar más 4 a 6 semanas, ¿ya? Por lo menos, eso no significa que no se puede extender. Bueno, ¿qué son? Dentro de las complicaciones tardías tenemos los granulomas, ¿ya? Pero el granuloma no es un diagnóstico clínico, el granuloma es un diagnóstico anatomopatológico, ¿ya? Entonces, cuando vemos un nódulo, sospechamos un granuloma, nuestro diagnóstico clínico es nódulo, ¿ya? Es un nódulo. Dentro de los nódulos, hoy en día, especialmente lo que la armonización ha traído para la medicina y para los que trabajamos con pacientes y complicaciones, es que existen los red bumps, que son los angry red bumps, y los happy bumps. O sea, son nódulos
rojos y enojados y los nódulos felices, ¿no? Traduciendo literalmente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, le has hecho un relleno de labio a tu paciente y ella de repente te muestra después de 2 o 3 meses que le ha aparecido un nódulo, que puede ser un granuloma, pero no le incomoda, no le duele, no, nada. Eso no es ETIP, ¿ya? ETIP es completamente diferente, es un cuadro diferente. Es un nódulo. Le voy a sacar, le voy a remover. Si no le molesta, tal vez no. Si le molesta, tal vez sí, ¿ya? Los angry red bumps, la diferencia es que el paciente te viene, por ejemplo, un ejemplo, ya es ese relleno de labio, te viene y varios nódulos rojos inflamados y de repente 2 o 3 días se le pasa y de ahí te vuelve, ¿no? Dentro de un tiempo después. Y no ese tipo, ya son granulomas que se inflaman. Porque cuando le hacen la ecografía tiene una consistencia diferente, es leñosa, es más dura, es endurecida. El ETIP, el edema transitorio intermitente persistente, tiene área de fluctuación, ¿ya? Son consistencias diferentes, entonces son diagnósticos diferentes, ¿ya? Tal vez el angry red bump necesites degradarle o excedirle de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de alteraciones de sensibilidad, eso les voy a dar una pincelada por alto, ¿ya? Porque pacientes que se han hecho procedimientos estéticos, hoy día estamos viendo que tienen alteraciones de sensibilidad, que son la disestesia, una sensación anormal espontánea, hiperestesia, o sea, una sensación dolorosa exagerada al estímulo, hiperalgesia, es un estímulo normalmente poco doloroso, pero el paciente siente mucho dolor. Alodinia, situaciones en que no deberían causar dolor, por ejemplo, pasarle un algodón y le duele. Hiperpatía, una respuesta explosiva y que inclusive después de que ha pasado el estímulo, sigue doliéndole varios minutos, horas, hasta días, ¿ya? Y la dor episódica, que es aquel dolor que inclusive sin estímulo ninguno va y vuelve, ¿ya? Así algo por alto les paso, porque estas situaciones estamos viendo como complicaciones tardías de algunos pacientes. Bueno, ya les hablé de dolor, la diferencia de dolor nociceptivo, donde tenemos el somático, que es el que nos interesa, y el dolor neuropático, que es el de lesión por lesión nerviosa o por compresión nerviosa, y tenemos el dolor mixto, que es nociceptivo y neuropático juntos, ¿ya? ¿Cómo manejo el dolor? Primero, lo que tengo que saber el paciente es de 1 a 10 cuánto le duele. O puede usar la escala visual de expresiones, o puede usar una regla visual analógica, o puede usar la escala visual numérica. De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Me duele 10, que es el mayor, siendo 10 el dolor más fuerte posible y 0 la ausencia de dolor, ¿no? Entonces, tu paciente en el dolores de primer escalón, ¿ya? De 1 a 3. De segundo escalón, 4 a 6, de 7 a 10 son tercer escalón. De 1 a 3, analgésicos simples, dipirona, paracetamol, ¿ya? Algunos antiinflamatorios, otros, cetoprofeno, ibuprofeno. De 4 a 6, usamos opioides débiles. ¿Cuáles son los opioides débiles? Codeína, tramadol, ¿ya? Y podemos asociarle junto a analgésico antiinflamatorios simples. De 7 a 10 son opioides fuertes. ¿Cuáles opioides fuertes? Morfina, metadona, oxicodona. Tenemos aquí la oxycontin de 10, 15, 20 miligramos, ¿ya? Y esto estamos hablando de dolores somáticos, ¿ya? Nociceptivos somáticos. Cuando el paciente te caracteriza un dolor neuropático, generalmente es 7 a 10, o sea, tercer escalón, ¿ya? Y ahí, además de darle un opioide fuerte, necesito darle un medicamento propio, gabapentina o pregabalina, ¿ya? Que es para dolor neuropático. Y existen también para dolores que llamamos dolores intratables o dolores incurables, existen los procedimientos quirúrgicos como bloqueos,
¿ya? Hacemos algunos bloqueos neuroquirúrgicos en pacientes con dolores intratables. Pero estas ya son situaciones extremas. Acá les traigo algunos así, ejemplos, por ejemplo, de AINES, de antiinflamatorios hormonales, ¿no? Aspirina, acetaminofeno, ibuprofeno, cetoprofeno, sus dosis y cómo se usa. Tengo acá también otros más antiinflamatorios. Acá les traigo los inhibidores del COX-2, celecoxib, eterocoxib, perocoxib, ¿no? Cómo se usa. Opioides débiles, codeína, propoxifeno, tramadol, ya sus dosis y cómo se usan. Cuáles son sus dosis máximas también. Los opioides fuertes, morfina, metadona, meperidena, oxicodona, fentanil. Yo uso mucha morfina con mis pacientes, ¿no? O sea, tenemos un manejo, usamos morfina todos los días acá. Entonces, porque dolor es algo que el paciente no necesita sentir, entonces enfocamos mucho en alivio del dolor. Y quienes usan opioides tienen que saber también las complicaciones, ¿ya? Reacciones adversas y sus complicaciones, o sea, hipotensión, náusea, bradicardia, taquicardia, vómitos, constipación, retención urinaria y saber resolver. Este era un artículo que yo traje del periódico brasileño de otorrinolaringología de 2017, solo para ejemplificarles acá cuestión de complicaciones. Vean, 14 pacientes se les preguntó si tenían alguna alteración, alguna complicación permanente después de la cirugía. Y miren, dolor, sensibilidad, hinchazos, sangrado, secreción, dolor en la espalda por el tiempo que se quedaron echados en la cirugía, alteraciones en la piel. Miren, tenemos más de 14 pacientes, o sea, 100% de los pacientes, incluso algunos de los pacientes con más de una complicación permanente, ¿ya? Por causa de una rinoplastia. ¿Ya? Motivos por los cuales un paciente no retorna con el cirujano que lo operó. El primer motivo es: considero que mi resultado no fue satisfactorio y no siento seguridad con el cirujano anterior. O sea, te sienten inseguro. Entonces, por eso la importancia de que tú sepas manejar complicaciones para demostrar esa seguridad. También del mismo artículo, también hablando sobre síntomas ahora respiratorios obstructivos. Y darles una pincelada acá de manejo de infecciones, ¿ya? ¿Cómo manejo una infección? Miren, primero, tengo que hacer el diagnóstico sindrómico. Hay una infección probable, enfermedad infecciosa. Tengo que conocer la historia, antecedentes personales, hacer un buen examen físico a ese paciente, ¿ya? ¿Por qué es importante que ustedes hagan esto completo? O sea, cuando vean al paciente por primera vez, háganle un buen examen físico. Háganle una buena anamnesis. A mí me mandaron el año pasado un paciente de una dentista que se le hacía abscesos, ¿ya? Crónicos, por cuestión de un relleno que se le hizo. Cuando yo lo examiné al paciente, primero un paciente taquilálico, o sea, no paraba de hablar. Yo le dije: mire, yo te estoy consultando, yo necesito hacerte las preguntas, no vos a mí. Entonces le empecé a preguntar esto, el otro, negó cualquier enfermedad. Cuando le dije: échese por favor en la camilla, le dije: sáquese su camiseta, su camisa. Vi que tenía cicatrices en su cuerpo. Yo le dije: ¿qué es esto? Porque esto es alguna enfermedad dermatológica. Me dice: ah, sí, yo tengo hidradenitis supurativa. Hidradenitis supurativa es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Donde el paciente, si le pellizcas, se le hace un absceso, ¿ya? Entonces ese paciente nunca en la vida debería hacerse un relleno. Eso yo documenté en mi examen físico, en su historia clínica, y el paciente la estaba procesando a la colega por no sé cuántos miles ahí, y después de mi consulta el paciente retiró el proceso, ¿ya? Por el simple hecho de que yo descubrí de que él tenía una enfermedad autoinmune que no trataba y abandonó tratamiento a más de 5 años. Es por eso que yo les digo, examen físico, anamnesis es fundamental. Entonces, si identificas que el paciente está con una infección, haces el diagnóstico anatómico.
Con el diagnóstico anatómico tienes un diagnóstico sindrómico. Y ahí es donde yo voy a tener un diagnóstico etiológico, ¿ya? Probablemente una presunción etiológica. Y es la confirmación de esta etiología lo que me va a determinar el tratamiento específico. O sea, le he hecho un relleno a mi paciente en el labio. Se le ha inflamado, tengo una complicación precoz, un absceso, ¿ya? Le hago el hyaluronidase, le retiro el cuerpo extraño, pero todavía tiene secreción y señales flogísticos. Le inicio el antibiótico, antiinflamatorio, corticoide, ¿no? Antes de iniciar el antibiótico, como yo sé que necesito guiarle, tengo cuáles son las probables bacterias de la boca, aerobios y anaerobios, ¿no? Por estar acá, tengo que cubrir el estáfilo, strepto. ¿Cuál es la mejor opción? Un beta-lactámico. Tengo un beta-lactámico, pero tengo anaerobios. Puedo asociarle que un metronidazol, ¿no? Otra opción sería una clindamicina, ¿ya? Y ahí le inicio. Le hago la incisión, le dreno, le hago un hisopado, el hisopado le mando al laboratorio y le inicio el antibiótico. Lo mando a casa, me llega el resultado del cultivo 5 días después y me viene allá un Staphylo aureus sensible. ¿Ya? Entonces, ¿puedo mantener mi antibiótico? Puedo, ¿no? O es resistente al antibiótico que estoy usando, pero es sensible a otro antibiótico, por ejemplo, una quinolona. Le voy a escalonar mi antibiótico, ¿ya? Y es así que hago mi raciocinio. Y aquí les traje, para no prolongarme de más, ¿no? Las personas tienen mucha dificultad en cefalosporinas. Cefalosporinas, chicos, es de primera generación. Hoy en día usamos para hacer la profilaxis, ¿ya? Profilaxia. ¿Cuándo hago profilaxia? Cirugías o procedimientos, ¿ya? En áreas contaminadas, potencialmente contaminadas, especialmente si son muy demoradas. Profilaxia es 48, máximo 72 horas. Si pasa de eso, ya no es profilaxia, es terapéutica, ¿ya? Y si es terapéutica, cefalosporina de primera ya no me hace un buen efecto. Ya tendría que ser de segunda, tercera o cuarta generación. Infecciones hospitalares, tercera o cuarta generación. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir pseudomonas, ¿ya? Y los únicos que cubren pseudomonas de la cefalosporina son ceftazidima y cefepime, ¿ya? Entonces, si pienso en infección hospitalar, tengo que cubrir pseudomonas, ¿no? Y la clindamicina, yo hablo bastante de la clindamicina porque es un buen coringa, es una carta bajo la manga. Te cubre bien gram positivos, gram negativos, inclusive anaerobios. Si no puedes usar metronidazol, puedes asociar clinda junto con beta-lactámico, ¿no? Entonces, y esos detalles ahí de uso de antibióticos, todo más, también sería una clase solamente para que hablemos de eso. Y eso es un poco pesada la clase, pero he intentado hacerla más tranquila. ¿Alguna duda? Querido Gerald, muchísimas gracias por la explicación. Sé que podíamos hablar horas y horas sobre las complicaciones que podrían existir, pero así como comentario personal, ¿podrías darnos, por ejemplo, cuáles son las complicaciones más recurrentes que vos tienes en tu consulta? Sí, estamos viendo bastante abscesos, ELETIP, ¿ya? Neuropraxias, especialmente de nervio facial, ya sea en el momento de hacer la anestesia o en el momento de pasar un hilo, o inclusive en algunos rellenos estamos viendo esas situaciones. Bastante pacientes que nos tienen que mandar a láser, fisioterapia facial, y hoy en día, acá está muy en moda el uso de la ecografía, ¿no? Pero como toda nueva tecnología, surgen también las nuevas dudas. O sea, yo hago una ecografía, ¿puedo emitir un documento dando un diagnóstico, siendo yo el que estoy tratando la complicación? Así, entonces, ¿cómo estamos dividiendo? El profesional que sabe usar para hacer y manejar una complicación, lo puede usar como una herramienta,
Pero si necesitas un parecer, tiene que ser el parecer de un especialista. O sea, tu laudo técnico tiene que ser de un especialista, entonces necesitas mandarlo al especialista, él que te lo haga el examen y que te diga lo que hay, que tiene, porque es un documento legal. Tú no puedes ser, por ejemplo, pero tú puedes usar para guiarte en tu procedimiento, para guiarte en tu manejo de la complicación, ¿no? Como acá en emergencias, por ejemplo, usamos ecografía para trauma, pulmón, abdomen. No soy ecografista, pero tengo el curso para eso, ¿no? Pero no puedo emitir un laudo. O sea, veo que tiene sangre en el abdomen, tengo que llamar al ecografista para que haga un laudo oficial, para que sí ahí se lo accione al cirujano. Pero como yo ya le hice, puedo ir accionándolo al cirujano, llega y ya tiene el laudo oficial, ¿no? Entonces, y es de esa misma manera que se está haciendo acá con la ecografía dermatológica. Perfecto. Y la verdad es que dentro de lo que, dentro de la consulta o de la realización de estos tipos de procedimientos, evidentemente hay muchas intercorrencias que vamos viendo a diario, ¿no? Una de las más comunes, por ejemplo, son las hemorragias y los hematomas. En caso de tener un abordaje inmediato, en caso de una hemorragia difusa, ¿cómo actúas tanto farmacológicamente como clínicamente? Sí, un detalle. Cuando vemos hematomas y hemorragias, ¿qué es lo que estamos viendo? Por eso yo dije, anamnesis y examen físico es fundamental. Pacientes que usan medicamentos naturales como ginseng, ginkgo biloba, castaña de la India, omega 3, omega 6, tienen sangrados más abundantes, inclusive con coagulograma normal. O sea, le pides un coagulograma, está normal. Pero por el hecho de tomar esos medicamentos, lo ideal es que suspendan esos medicamentos por lo menos 5 o 7 días antes. Y ahí vemos esas complicaciones de hematoma y sangrado. Cuando hay un hematoma de difícil control o un sangrado de difícil control, les damos transamin. Si es en el transoperatorio, le hacemos transamin 1 grama endovenosa. La ampolla es de 250 miligramos, le ponemos 4 ampollas en un suero y le damos endovenoso para ayudar a parar el sangrado. Si es después de la cirugía, le puedes dar tabletas de 250 miligramos, que es el ácido tranexémico, ¿no? De 6 en 6 o de 8 en 8 horas hasta que se controle el hematoma. Y claro, verificar esas cuestiones. Pacientes que fuman y pacientes que usan sus medicamentos, pacientes que usan aspirineta infantil, ¿ya? Pacientes que usan clopidogrel, otros anticoagulantes por otras cuestiones, tienen que ser bien evaluados antes de una cirugía. Correcto. Justamente tocaste el punto de la aspirineta. Por el fenómeno del COVID, todo el mundo está tomando aspirina y aspirineta. Ya he tenido, por ejemplo, casos de hemorragias y hematomas bien complicados debido justamente a eso, ¿no? O sea, que están ingestando mucha aspirina y aspirineta. Bueno, a ver, a las personas que están participando, muchas gracias por seguirnos y haber estado con nosotros. No sé si tiene alguna pregunta para poder realizar al doctor aprovechando su tiempo. Rolando, sobre la aspirineta, un detalle importante. Existe esa polémica inclusive entre médicos, ¿no? Pero yo creo que es falta de información. Tengo un paciente que es obeso, hipertenso, diabético y ya le dio un infarto. Ese paciente toma aspirineta de forma profiláctica. Tengo un paciente que es hipertenso, diabético, obeso y toma aspirineta de forma profiláctica, pero nunca ha tenido un evento cardiovascular. Al paciente que toma profilaxia primaria, o sea que nunca ha tenido un evento cardiovascular, ese paciente le puedo suspender la aspirineta 7 días, 10 días antes sin ningún problema. Al paciente que toma profilaxis secundaria, o sea que ya ha tenido algún evento cardiovascular, prefiero operarlo en vigencia de la aspirineta, o sea, le suspendo tal vez 24 horas antes, pero yo me respaldo con el ácido tranexémico, con otras opciones ahí para el sangrado que voy a esperar, que es mayor, electrocauterio, ¿no? Me voy a esperar un sangrado mayor. O sea, el concepto a quién le suspendo y a quién no le suspendo es ese. Muy bien, gracias, querido Terra.
Tengo a Paola Pinto. Paulita, por favor, puedes activar tu micrófono para poder hablar. Adelante. Doctores, buenas noches. Doctor Yedal, felicitarlo por la charla muy completa. Yo soy otorrino acá en Bolivia, me he graduado recién y quería preguntarle acerca primeramente de los corticoides de depósito. Se ha visto que en algunos pacientes y algunos estudios el utilizar corticoides de depósito produce mayor fibrosis o retracción de la herida. Quería preguntarle qué opina al respecto. Y mi segunda pregunta va en caso de un absceso que ha sido drenado, ¿usted recomendaría hacer lavados con medicamentos de manera tópica? Es decir, algunos utilizan metronidazol o gentamicina de manera tópica en el lecho. Entonces quisiera saber su opinión al respecto y gracias. Ya, bueno, sí, existe mucha controversia sobre esos temas que tú has tocado, son temas bien interesantes porque existe mucha controversia. Primero, yo no soy adepto al corticoide de depósito justamente por eso, ¿ya? Yo prefiero el corticoide dosis controlada, o sea, prednisona 20 miligramos, le doy 40, le doy 60, le hago el desmame, o sea, yo controlo su dosis, ¿no? Porque si necesito aumentarle. Ahora imagínate, le has dado un corticoide de depósito a un paciente, ha mejorado la inflamación y de repente se te complica con alguna otra cosa. Y sigue en vigencia el corticoide de depósito. Ahí le vas a hacer otro corticoide de depósito, le vas a aumentar prednisona, o sea, quedas en esa encrucijada, ¿no? Entonces, y justamente sí, el corticoide aumenta, eso hemos visto, ¿no? Algunas retracciones y todo lo demás. Inclusive yo tengo una paciente de blefaroplastia a la que se le hizo una retracción y no estamos viendo otra causa que no haya sido el corticoide de depósito, ¿no? Porque imposible que se haya hecho una retracción, nunca hemos visto una retracción en una bléfaro, ¿no? Y se le ha hecho y creemos que ha sido el corticoide de depósito. Entonces yo prefiero corticoides dosis controlada. En segundo lugar, el uso de antibióticos en el lecho o inclusive acá yo conozco cirujanos plásticos que, por ejemplo, agarran la prótesis de mama de silicona y la bañan en gentamicina, ¿no? Y después la implantan. Eso por la Sociedad Brasileña de Infectología está completamente contraindicado, porque ellos dicen que el hecho de que hagas ese procedimiento, estás aumentando la posibilidad de infectar aquella prótesis en aquella manipulación, ¿no? Ahora, ¿dónde está muy bien establecido y indicado el antibiótico en el lecho quirúrgico? Cuando estás frente a una osteomielitis, ¿no? Ahí sí, inclusive hay antibióticos propios hechos para ser depositados y colocados allá como si fueran unas tabletitas propias para eso, ¿no? Entonces, ahí sí, esa es la indicación formal para eso. Gracias, doctor. Bien, doctora. ¿Alguna persona más? ¿Alguien del público desea alguna pregunta? Doctor Igor, lo veo muy pensativo. Adelante. No, como siempre, escucharlo a Yerdal es un gusto y las charlas que él da siempre son bastante didácticas y no siempre te deja queriendo más. Va a ser interesante que podamos afondar a futuro este tipo de charlas justamente porque yo creo que nadie está exento a este tipo de complicaciones, así que Yerdal, felicidades y ojalá podamos hacer este tipo de charlas más seguido, ¿no? Gracias, Igor. Espero que sí, espero que podamos aprofundar, porque cada uno de estos temas existe ahí un universo entero que podríamos charlar. Así es. Así es. Bueno, creo que o están muy tímidos o no quieren preguntar, ni siquiera Neil, que siempre pregunta, ahora está hecho el tímido. Pero bueno, querido Yerdal, como dijo Igor, es un enorme gusto, placer y honor tenerte con nosotros, siempre apoyándonos y ayudándonos. Me comprometo para una siguiente charla para que sigamos ahondando sobre complicaciones tal vez específicas, por ejemplo, que si yo, digamos, problemas, pues, lo más común, por trombosis o por émbolos con el uso de ácido hialurónico, darte un ejemplo, ¿no? Entonces la gente está más interesada en lo que le puede pasar a diario o lo que puede provocar a diario sin o con queriendo, ¿no? Entonces,
obviamente esto va a requerir un poco más de organización y de tiempo y ojalá podamos concretar y seguir haciendo e incluso hacer cursos específicos, ¿no? Ya con personas que requieran introducirse y ver a fondo el actuar sobre este tipo de tratamientos. Bueno. Sí, sería interesante que hagamos un curso donde las personas, por ejemplo, puedan agarrar el ácido hialurónico, echarlo en un lugar o inyectar, por ejemplo, en alguna prótesis o algo, e inclusive agarrarnos la hialuronidasa y que ellos preparen, porque a veces acá algunos colegas me llaman y me dicen, ¿cómo preparo? Y yo les tengo que explicar, mostrarles, ¿no? Para que las personas agarren, preparen, hagan, inyecten, vean cómo se degrada, ¿no? Vean que a veces algunas cantidades son insuficientes. Inclusive hoy en día está en elaboración un artículo relacionado a las diferentes marcas. Están viendo que algunas marcas no tienen un efecto bueno para esas situaciones. Claro, doctor Jerdal, mil felicidades sobre todo por esa exposición tan interesante. Y sobre lo que usted dice, sí, justamente inclusive por el tema del agente reticulante que está inmerso en el ácido hialurónico, ¿no? Por ejemplo, el agente de BDD, que es el crosslink. Entonces, muchas veces la hialuronidasa no tiene tanta eficacia en aquellos que tienen un G' o un G2' muy alto, ¿no? Y esto también nos lleva a poder decidir cuál es el material indicado para la zona que vamos a tratar, que es algo sumamente importante que muchas veces se lo llega a obviar, ¿no? Y nos llevaría en ese caso a poder atravesar por una complicación. Lo que nadie quiere, pero también una clase muy interesante que yo tuve la suerte de poder realizarla con el doctor Jerdal es el armado del carrito de emergencias y todo eso, que me parece sumamente interesante y es algo que realmente no lo manejamos todavía muy bien, ¿no? Y ya que estamos haciendo armonización orofacial, debemos realmente tener más compromiso con esta área, con nuestros pacientes. Somos personal de salud y tenemos que pensar primero en nuestros pacientes. Gracias, Jessy, gracias. Exactamente, sobre lo que tú acabas de decir sobre el crosslink de los materiales, va a salir un artículo, yo creo que en unos 2, 3 meses, porque ha habido un paciente acá, en Brasil, que se ha hecho noticia. Han usado altísimas dosis guiado por ecografía de hialuronidasa y no le ha hecho efecto, no ha resolvido. Claro, realmente interesante y son cosas que nosotros recién estamos empezando a ver, pero tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar. Una consulta que yo quería hacerle, doctor, es la siguiente. Usted ha mencionado algo sobre el láser de baja potencia, ¿no? Quisiera saber si es necesario utilizar este láser de baja potencia en un postoperatorio normal o solamente se lo debe aplicar en aquellos casos en que tengamos algún tipo de complicación. El láser de baja potencia puede ser utilizado profilácticamente en algunas situaciones donde tú hayas hecho alguna cirugía, un procedimiento más invasivo. Con decirte acá que los otorrinos están utilizando, están haciendo el PRP y PRF, especialmente el PRP, en el transoperatorio, en la herida abierta, ¿ya? Y láser en el postoperatorio inmediato. O sea, sale la cirugía y ya empieza. Justamente para disminuir las posibilidades de necrosis, de infecciones, de inflamación y dolor. ¿Ya? Entonces, se puede usar de forma profiláctica. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No sé si los participantes tienen alguna duda más o si quisieran aportar con algo. Podríamos hablar también ahí de ozonoterapia, cámara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, cuando se indica, cuando no se indica, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es necesario que hagamos más charlas así. Sí. Gracias, doctor. Realmente excelente su exposición. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias, querido doctor Jerdal. A nombre de la Sociedad Boliviana de Armonización Orofacial, del Orofacial Group también, le damos las gracias por compartir con nosotros esta noche y esperamos volver a tenerlo pronto. Saludos a todos, gracias por haber participado esta noche y esperamos verlos en un siguiente capítulo. Saludos y bendiciones. Un abrazo, chicos. Gracias a todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao.